Vamos a proseguir con nuestro estudio y vamos a considerar unas fuerzas que no son tan evidentes como parecen, pero son de una gran importancia, son de una gran importancia. Bueno, vamos antes que nada a hacernos algunas preguntas. Conocemos ya la primera ley de Newton o ley de inercia o ley de Galileo, que dice que en ausencia de fuerza todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces la pregunta es, bueno, pues si esto es lo que dice la primera ley de Newton, que en ausencia de fuerza todo cuerpo permanece o en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, ¿por qué un coche, cuando yo lo pongo en punto muerto, al final termina deteniéndose? Si no actúa ninguna fuerza, el coche debería seguir con su movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, el coche se detiene al final. Esto nos está dando una pista. La pista que nos está dando es que hay una fuerza que no hemos considerado, que es la fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento que se opone siempre al movimiento. Entonces, esta fuerza de rozamiento indujo a pensar que para que un cuerpo, indujo erróneamente, hay que decirlo, erróneamente, en la antigüedad, desde tiempos de Aristóteles, precisamente Aristóteles es el que establece esta idea, que para que un cuerpo se mueva hace falta que se le esté aplicando una fuerza. Y esto es completamente erróneo. Pero según Aristóteles, para que un cuerpo esté moviéndose continuamente hace falta una fuerza. Y esto es completamente erróneo, y esta creencia lleva hasta el Renacimiento, y es Galileo Galilei quien demuestra su inexactitud, su total falta de rigor. No, un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que haya una fuerza. Pero antiguamente, como hemos dicho, además una idea muy implantada por el prestigio de Aristóteles, se pensaba que, por ejemplo, para que un carro se estuviera moviendo constantemente era necesario una fuerza. Y lo que ocurre es que Aristóteles no consideraba la fuerza de rozamiento. Por eso hemos dicho que van a ser una fuerza de mucha importancia. Bueno, también podemos pensar otra cosa. Tenemos una mesa o un coche parado, le hago una pequeña fuerza y ¿por qué no empieza a moverse? Si yo le hago una pequeña fuerza, según la primera ley de Newton, ley de inercia o ley de Galileo, al yo aplicarle una fuerza, ya le estoy produciendo una aceleración. Hay un cambio en el movimiento. Y si hay un cambio en el movimiento, una aceleración, un cambio en la velocidad, ¿por qué no empieza a moverse? Debería empezar a moverse. Efectivamente, debería empezar a moverse si no hubiera una fuerza de rozamiento que frena a mi fuerza. Fijémonos en un bloque, por ejemplo, si yo le empujo y la fuerza no es suficientemente grande como para vencer a la fuerza de rozamiento, ese bloque no se moverá. Supongamos un bloque o una mesa, la mesa del profesor. Hago una mínima fuerza. Según la primera ley de Newton, o la ley de inercia, la ley de Galileo, como estoy aplicando una fuerza, debería haber un cambio en el movimiento. Viene mejor reflejado, se comprende mejor incluso con la segunda, F igual a M por A. Si yo hago una fuerza, aparece una aceleración. Bueno, ¿y por qué no se mueve la mesa del profesor si ejerzo una pequeña fuerza? Pues la respuesta es porque hay una fuerza que no estoy considerando, que es la fuerza de rozamiento que se opone a dicha fuerza. Bien, por tanto vemos la importancia de la fuerza de rozamiento. Entonces, cuando un cuerpo se mueve, roza con la superficie sobre la que se produce el movimiento, y esto crea una fuerza que se opone siempre al movimiento del cuerpo. Esto es muy importante, es decir, la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento. Es decir, que en nuestras fórmulas, cuando nosotros apliquemos nuestra fórmula, en la gran mayoría de los casos
La fuerza de rozamiento va a tener signo negativo porque se va a oponer al movimiento. Es paralela a la superficie sobre la que se mueve y recibe el nombre de fuerza de rozamiento. Bien, vamos a ver algunas características de esta fuerza de rozamiento. Primera característica, no depende de la cantidad de superficie de contacto. Es decir, yo tengo este bloque y hago una fuerza y aquí aparece una fuerza de rozamiento 1. Pues si este bloque lo giro y lo tiro, lo dejo caer y hago una fuerza, aquí aparece una fuerza de rozamiento 2. Y estas dos fuerzas de rozamiento son idénticas, aunque la superficie de contacto sea distinta. Fijemos que aquí hay mucha menos superficie que ¿dónde? Que aquí. El bloque de madera es el mismo, o el ladrillo, o lo que sea, es el mismo, pero la superficie de contacto es mucho menor aquí que aquí. Sin embargo, las fuerzas de rozamiento FR1 y FR2 son idénticas. ¿Esto cómo se puede explicar? Hombre, pues la explicación es que efectivamente aquí hay menos superficie de contacto, pero la presión ejercida es mayor. La presión ejercida es mayor, con lo cual el bloque se incrusta más y hay mayor rozamiento que aquí. Bueno, en definitiva, a mí lo que me interesa, lo que nos interesa es que las dos fuerzas de rozamiento son idénticas, independientemente de la superficie, del tamaño, muy importante, del tamaño de la superficie de contacto. Es decir, no depende de la cantidad de superficie de contacto, de la cantidad. Ya veremos que sí depende del tipo de superficie. Claro, no es lo mismo que un bloque deslice sobre hielo a que lo haga sobre arena. O sea, que va a depender del tipo de sustancia, pero no va a depender de la cantidad, del tamaño total de la superficie. Esto que quede claro. Que va a depender del tipo, no es lo mismo un bloque de hielo sobre un bloque de hielo deslizando que un bloque de madera sobre arena deslizando. Entonces no depende de la cantidad de superficie de contacto. Si la rugosidad de la superficie y el tipo de material es el mismo en todas las caras, se comprueba experimentalmente que la fuerza es la misma en las dos caras, es decir, FR1 es igual a ¿quién? A FR2. Segunda, depende de la naturaleza de la superficie en contacto. Hombre, evidentemente, no es lo mismo andar sobre una superficie encerada, exquisitamente pulimentada, que sobre arena. Nos cuesta más trabajo andar sobre... Bueno, convendría distinguir, porque la superficie exquisitamente pulimentada ofrece menos rozamiento, pero es verdad que podemos perder el equilibrio mucho más fácilmente. En definitiva, un bloque de hielo desliza mucho mejor sobre otro bloque de hielo que sobre una superficie de arena. Entonces, se origina por contacto de una superficie con otra, por adherencia entre diversos materiales y por la rugosidad de la superficie. A más rugosidad, más rozamiento. Existen tablas, es decir, son valores tabulados, están ya establecidos, tablas, donde a cada material se le asigna un valor característico, obtenido gracias a diversas medidas experimentales, según el mayor o menor rozamiento. Este valor constante y característico de cada material se llama coeficiente de rozamiento mu. Y lo tenemos aquí, este es mu, coeficiente de rozamiento mu. Depende también de la fuerza normal. Es decir, cuanto mayor sea la fuerza normal, mayor va a ser la fuerza de rozamiento. Todo esto se puede escribir de una única forma aquí, de una forma compacta en esta expresión. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Es decir, cuanto mayor es la fuerza de apoyo del cuerpo sobre la superficie de movimiento, mayor es el rozamiento con la misma. Es decir, cuando la n aumenta, a mayor n, mayor fuerza de rozamiento. A mayor n, mayor fuerza de rozamiento. Por tanto, la fuerza de rozamiento depende de dos cosas. Primero, del tipo de superficie de contacto. No es lo mismo que sea hielo como que sea arena. Y segundo, de la normal. Bien, vamos a estudiar un caso concreto. Un bloque situado
sobre una superficie, sobre el suelo, por ejemplo, o madera, como siempre escribimos nuestro eje de la X, nuestro eje de la Y, este es el peso, esta es la normal, pero en esta situación no hay movimiento, no hay movimiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, por tanto no hay fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, que es mu por n, vale 0. Luego mu en este caso es 0. Es decir, si el bloque no se mueve, al no moverse, no hay rozamiento. El rozamiento aparece cuando hay movimiento. Por tanto, sin fuerza aplicada no hay fuerza de rozamiento. Supongamos ahora que aplicamos una pequeña fuerza F' hacia la derecha. Muy pequeña, una pequeña fuerza F' hacia la derecha. ¿Qué va a ocurrir? Que el bloque querría moverse hacia la derecha, pero va a aparecer una fuerza pequeña también, Fr'. Y de la experiencia sabemos que si esta fuerza F, en naranja F', es muy pequeña, el bloque no se mueve. ¿Por qué no se mueve? No se mueve porque esta fuerza y estas fuerzas son iguales de sentido contrario y se anulan. De manera que esta F se anula con esta F, y entonces la fuerza de rozamiento Fr', que es igual a mu estático prima por la normal, es igual a F'. La fuerza de rozamiento equilibra la fuerza aplicada. Esto no se mueve a la derecha porque esta fuerza de aquí es la misma que esta fuerza de aquí. Pasemos al siguiente caso. Supongamos que aumentamos esta fuerza F, 2', pero un poquito nada más. Aquí aparece otra fuerza F2', fuerza de rozamiento 2', y esto sigue sin moverse. ¿Por qué? Porque esta fuerza aplicada es igual a ¿quién? A la fuerza de rozamiento. Aplico ahora una fuerza 3' un poquito mayor. Aquí aparece otra fuerza de rozamiento R3' un poquito mayor. Es decir, si voy poco a poco aumentando esta fuerza F, esta fuerza de naranja, esta fuerza aplicada, esta fuerza de rozamiento también va aumentando, pero ¿eso ocurre indefinidamente? No. Es decir, yo voy aumentando esta fuerza va aumentando, aumento mi fuerza aplicada, la fuerza de rozamiento va aumentando hasta que llego a un valor máximo que ya la fuerza de rozamiento no puede aumentar, y entonces empieza a moverse el bloque hacia la derecha. Entonces hay una fuerza aplicada máxima sin que el cuerpo se mueva, ¿vale? El coeficiente de rozamiento estático varía entre 0, aquí teníamos que varía 0, y mu s máximo, es decir, va a un 0 cuando no hay rozamiento, no aplico ninguna fuerza, y mu s máximo cuando ya justo va a empezar a moverse. Por tanto, una fuerza aplicada F que sea mayor que mu s máximo por n pone al cuerpo en movimiento. Bien, vamos a estudiar casos concretos. Supongamos este ejercicio. Tenemos nuestro eje X, eje Y. Yo hago una fuerza hacia la izquierda que en principio tendería a crearme una aceleración. La normal es igual a ¿quién? Al peso, en este caso, como ya hemos visto de ejercicios anteriores. Y la fuerza F va hacia la izquierda y habría una fuerza F de rozamiento que se opone al movimiento. ¿Cuánto va a valer la fuerza de rozamiento? Pues fuerza de rozamiento va a ser mu estático, mu por n. Si esto ya se está moviendo, se demuestra que la mu dinámica es menor o igual que la mu estática. Bueno, y alguien puede decir, bueno, ¿qué es esto de mu dinámica y mu estática? Vamos a ponerlo con un ejemplo para que se comprenda. En alguna ocasión nos hemos visto implicados en una situación donde un coche pues no arrancaba, ¿verdad? Entonces el conductor nos ha solicitado nuestra ayuda y hemos empezado a empujar el coche. Y hemos observado cómo lo más difícil es que el coche empiece a andar. Una vez que empieza el coche a andar, es mucho más fácil mantenerlo en movimiento. La fuerza que hay que hacer para mantenerlo en movimiento es menor. ¿Y eso en qué se traduce? ¿O qué quiere decir? Pues eso se traduce que hay dos coeficientes de rozamiento.
Uno estático, que es hasta que empieza el coche a moverse, y otro dinámico, que es una vez que el coche ha empezado ya a moverse. Todo el mundo sabe, si se ha visto envuelto en una situación como esta, que lo que más trabajo cuesta es poner el coche en movimiento, empujándolo. Una vez que el coche se ha puesto en movimiento, es mucho más fácil mantener el movimiento que tener que volver a empujarlo. Dicho de otra manera, hay dos coeficientes de rozamiento, uno que es estático, que es cuando no se mueve, y otro que es dinámico, que es justo cuando ha empezado a moverse. Bueno, pues siempre ocurre que el coeficiente de rozamiento dinámico es el coeficiente de rozamiento dinámico, por eso tenemos aquí una D minúscula, es menor o igual que el coeficiente de rozamiento estático máximo. Siempre el dinámico es menor que el estático. Entonces el coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor, que es otra forma de decirlo, que el dinámico. Porque un cuerpo en movimiento roza menos con la superficie sobre la que se mueve que si está en reposo. Bien, vamos a estudiar cuáles son las fuerzas en la dirección del eje, este caso. Ahora las fuerzas hacia la derecha, las fuerzas aplicadas hacia la derecha y las fuerzas de rozamiento hacia donde irá, hacia la izquierda. Tenemos el peso también y tenemos la normal. Se supone que esto se mueve hacia la derecha. Vamos a aplicar nuestras leyes de Newton, concretamente la segunda ley de Newton, a este ejercicio en concreto. ¿Qué fuerzas ayudan al movimiento? F. ¿Qué fuerzas dificultan al movimiento? Menos Fr. Alguien podría decir, no, yo prefiero el otro signo. Lo que está a la derecha es positivo, F. Lo que está a la izquierda, se dirige a la izquierda, es negativo, menos Fr. Obtenemos lo mismo. Es decir, que F positivo, Fr negativo. Es igual a M por A. Bien, por otra parte, sabemos que en la dirección del eje Y, la normal menos el peso, la normal es positiva, menos el peso es igual a 0. Luego la normal es igual al peso, luego la normal es mg. Bien, y también sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Luego, si yo sustituyo aquí, es evidente que me queda que F, lo tengo aquí, menos Fr, que menos mu por la normal, es igual a m por a sub x. Pero donde pone mu por la normal, tendría que poner mu por mg. Entonces, despejando, obtenemos esta expresión. Por si alguien no lo ha comprendido, la normal es igual al peso, como hemos visto en multitud de ejercicios, y la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Luego, donde pone normal, tendré que poner mg, por eso me queda mu mg. Luego la aceleración de aquí despejando, de aquí obtengo que A es igual a 1 partido por m, F menos UMG. Bien, vamos a ir complicando cada vez un poquito más. Este es un ejercicio más complejo. Ahora ya aquí aparecen las fuerzas de rozamiento en plano inclinado. El proceder es el mismo. Mi eje de las X, mi eje de las Y. Escribir las fuerzas que hay, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Descomponer, bueno, asignar este ángulo alfa con este otro ángulo alfa. Este ángulo alfa con este otro ángulo alfa. Descomponer el peso como P sub X y P sub Y. Y luego, una vez que yo he hecho todos estos procesos, es decir, el eje, los ejes cartesianos, identificar las fuerzas que hay, que son la normal, el peso, la fuerza de rozamiento. He descompuesto el peso como suma de P sub Y y P sub X, como ya sabemos. Pues escribir mis ecuaciones. Vamos a ver. El bloque se va a mover hacia la izquierda. El bloque se va a mover hacia la izquierda. Vamos a ver. ¿Cuáles son las fuerzas de la dirección del eje X? Vamos a aplicar en este caso el criterio de que todo lo que ayuda al movimiento va a ser positivo. ¿Quién ayuda al movimiento? P sub X. ¿Y quién es P sub X? Ya sabemos otro ejercicio que es mg seno de alfa. ¿Quién va a dificultar el movimiento? Menos Fr. ¿Y eso quién va a ser igual? A masa por aceleración. Ahora el problema es calcular cuánto vale Fr. El problema es calcular cuánto vale Fr. Bien, ¿y cuánto vale Fr? Pues mu por la normal. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la normal? Pues yo me voy a la fuerza de la dirección del eje Y. La normal, que es positiva,
menos P sub I, que es como negativa, es igual aquí a 0. Luego de aquí se despeja que la normal es igual a P sub I, y ya sabemos que P sub I es mg coseno de alfa. Luego la normal sabemos que vale mg coseno de alfa. Pues lo único que tengo que hacer es sustituir aquí. Donde pone normal, poner mg coseno de alfa. Entonces me quedaría mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa, m por a. Y despejando, las masas y las masas se me van y me quedará que la aceleración es g seno de alfa menos mu g coseno de alfa. Esta sería la aceleración de un cuerpo que cae por un plano inclinado, pero no hay ninguna fuerza externa actuando sobre ella. Externa quiere decir despreciando el peso, o sea, no considerando el peso. Bien, vamos a considerar ahora este ejercicio. Vamos a considerar este ejercicio, pero es exactamente igual que el anterior, pero la fuerza, va a haber una fuerza aplicada externa hacia acá. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo. Identificar la fuerza, la normal, el peso, descomponer el peso en P sub X, P sub Y, hacia dónde se va a mover el sistema, hacia la derecha. La fuerza de rozamiento, entonces, ahora hacia dónde vendría, hacia la izquierda, claro, porque se opone. Entonces vamos a ver, ¿qué fuerzas hay en la dirección del eje X? Pues fuerzas que ayudan al movimiento en sentido positivo. F, que es como positiva. P sub X, ¿cómo es? Negativa. ¿Qué más otra fuerza hay? Fuerza de rozamiento, negativa. Por eso están las dos aquí, metidas entre paréntesis y con signo menos. Es igual a m por a. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues mu por la normal. ¿Y cuánto es la normal? Pues ya sabemos que es mu por mg coseno de alfa. Sustituyendo me queda que f menos p sub x es igual a menos mu mg coseno de alfa igual a m por a. ¿Vale? Y la normal, de sobra sabemos ya de otros ejercicios que es igual a p sub i, que es igual a mg coseno de alfa. Bueno, pues si yo opero con esta fórmula, despejo esta m que está aquí multiplicando, pasa dividiendo, me quedará que la aceleración es 1 partido por m, y ahora entre paréntesis, f menos mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa. Esto en algún ejercicio, convendría hacer algún ejercicio con valores numéricos para afianzar el concepto. Muy bien, y con esto, de momento, hemos visto un breve repaso sobre dinámica de bloques cayendo con plano inclinado, fuerza de rozamiento. Convendría afianzar estos conocimientos con algunos ejercicios